Bienvenidos en esta noche literaria. Vamos a hablar de un tema interesante que es parte literatura, pero parte también cine. Sí. Ustedes seguramente vieron esta película y quizás les gustó, si les gusta ese tipo de cine. Pero lo que no van a creer es en qué se basa esta historia de esta gran película de suspenso de los últimos años. ¿Quién es el personaje real? ¿Quién era el personaje real en que se basó esta película? Vamos a verlo porque es muy interesante y a ver qué les parece. Hablar un poco de cine, no hablamos mucho de estos temas, hablamos de literatura, y una película que causó mucho impacto en su tiempo, ustedes seguramente la vieron, con Anthony Hopkins y con Jodie Foster, que trató sobre un asesino serial y que se llamó El silencio de los inocentes. Esta película, El silencio de los inocentes, habla, como les digo, de un asesino serial, se pusieron de moda en Estados Unidos, incluso después de esta película y desde antes, la narración de personajes muy oscuros y criminales que hacían crímenes muy grotescos, muy horribles. Y en este caso, lo interesante, y por eso les estoy haciendo este video, es de quién se trató el personaje en el que se basó el autor que hizo este libro, el que hizo la película. Se basó en un siniestro doctor mexicano, y este fue el que dio vida realmente a el personaje de Anthony Hopkins, que interpretó Anthony Hopkins en la película de Hannibal Lecter. ¿Se acuerdan ustedes del vino Chianti? Bueno, pues es una escena importante de esta película, muy interesante, muy bien actuada por Anthony Hopkins, en donde uno se asusta realmente al ver un asesino tan despiadado, y da mucho miedo y mantiene a uno en el borde del asiento por el miedo de lo que puede hacer o de lo que hace este personaje, la manera como lo interpreta. Pues, aunque ustedes no lo crean, el personaje no era de ficción, sino que fue basado en un médico mexicano, y de ahí tomaron el personaje para la película. Vamos a ver esto, que es muy interesante. Alfredo Bali era precisamente el siniestro doctor mexicano en quien se basó Hannibal Lecter. Y aquí está, ¿se acuerdan de la película? Aquí está Anthony Hopkins, como lo tenían amarrado y con una máscara para que no hiciera de las suyas. Bueno, pues aquí está el médico mexicano, que era el personaje que en realidad era un asesino serial en el norte de México. Vamos a ver. Tras muchos años de no dar pistas, al fin el autor de El silencio de los inocentes reconoció que un médico mexicano fue quien lo inspiró a crear a Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, tal vez el monstruo más espeluznante y tétricamente inteligente al mismo tiempo que Hollywood ha heredado a la memoria mundial, nació en México. Bueno, para ser más precisos, quien nació en México fue el doctor que inspiró al escritor Thomas Harris a concebir al psiquiatra Hannibal. Su nombre era Alfredo Bali Treviño, un hombre culto, bien vestido y de exquisitos modales, oriundo de Monterrey. ¿Sí? Monterrey. Las vidas del estadounidense Harris y del médico mexicano Bali se cruzaron en 1963 dentro de la infame cárcel estatal de Topo Chico, ubicada en Nuevo León. Harris era un reportero de la revista de corte Pulp Argosy, quien había cruzado la frontera para entrevistar a un asesino, paisano suyo llamado Dykes Askew Simmons, mientras que Bali era quien atendía de sus males a los internos del penal. Pero el galeno, doctor, guardaba un secreto. Alfredo Bali enseña a Thomas Harris a analizar al asesino Dykes Askew Simmons. Reportero y doctor pasaron varias semanas entablando apasionantes pláticas sobre la personalidad de Dykes, sus manías, sus gestos, la historia, los defectos en su rostro que lo hacían afligirse, tenía una cicatriz por labio leporino, los traumas de la infancia que lo hacían actuar del modo en que lo hacía. Sin saberlo aún, Thomas estaba dando forma dentro de sí mismo a su futuro personaje, Clarice Starling,
Y todos esos días que escuchó a Alfredo le sirvieron para construir a Hannibal Lecter. ¿Se acuerdan que en la película Clarice Sterling, representada por Jodie Foster, se la pasa entrevistando al asesino, a Hannibal Lecter, en donde él le describe muchas de las cuestiones de personalidad de enfermo, en este caso que está investigando, del loco, del psicópata que está investigando? Cuando las interesantes charlas entre Thomas y Vallee concluyeron y el momento de volver a Estados Unidos para escribir la historia de Dykes Askew Simmons había llegado, alguien le reveló la verdad al escritor. El doctor Alfredo Vallee Treviño era un inteligente, seductor y malamente célebre asesino regiomontano. Alfredo Vallee Treviño le contó a aquella persona había quitado la vida con pentotal sódico, luego descuartizado y empaquetado en una caja de cartón a un hombre, amante suyo, quien lo habría amenazado de dar a conocer su romance a la conservadora sociedad regia. Con el sangriento paquete en sus manos, el médico subió a su auto para llevar los restos al rancho La Noria, municipio de Guadalupe. Pero su crimen no fue perfecto, o tal vez quería que lo descubrieran, no lo sabremos. El hecho fue que la caja fue descubierta por la policía. Lo capturaron, condenándolo a la pena de muerte en 1961. Fíjense, de hecho, es muy interesante esto porque fue el último mexicano en ser castigado con la ejecución. El caso se volvería famoso no solo por el homicidio de su amante, sino también porque la voz popular le empezó a atribuir la desaparición de algunas mujeres jóvenes del estado. Comenzaron a llamarlo el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el vampiro Vallee y el monstruo de la Talleres, por la colonia en donde tenía su consultorio. Ante el Ministerio Público, el doctor confesó, dicen las crónicas de la época, que casi con orgullo, cómo asesinó y desmembró con minuciosidad quirúrgica a su novio Jesús Castillo, sin necesidad de recortar los huesos o hacer una carnicería, imposible de empaquetar. Al final, no le aplicaron la pena capital, pero fue enviado a Topo Chico con una cadena perpetua. Fíjense, se la cambiaron, la condena por una cadena perpetua. Y aquí está la noticia del periódico El Norte del 10 de octubre de ese año, en donde dice, médico destaza vivo a un joven en su consultorio. Lo hace 7 pedazos, lo echa en una caja y lo entierra. Con toda esa información, el reportero Thomas Harris terminó de ensamblar a su personaje ideal, Hannibal Lecter, protagonista principal de la novela The Silence of the Lambs, que en español El Silencio de los Corderos. La adaptaron como siempre hacen con las películas, le cambiaron el nombre original del título para Latinoamérica, quedó como El Silencio de los Inocentes. Luego del éxito de su novela, en 1988 le vino un segundo triunfo cuando su historia fue convertida en la famosa película que protagonizaron Jodie Foster y Anthony Hopkins. El interés de los medios acerca de cómo se construyó tan perturbadora historia empezó a crecer, pero Thomas siempre guardó silencio al respecto o daba respuestas falsas. Pero para 2013, el escritor, tal vez motivado por la celebración del 25 aniversario del nacimiento de la novela que le diera fama, se cansó de guardar el secreto y soltó que la inspiración la obtuvo de un médico mexicano a quien llamó Dr. Salazar, a fin de proteger su identidad. Y aquí está Thomas Harris, este que ven en la imagen es el escritor, es el escritor de la novela. Motivado por los festejos, Thomas decidió averiguar más sobre qué fue del doctor que lo inspiró para crear a Hannibal, así que contactó a un colega reportero en México, a quien sí le pasó el nombre real para que éste lo buscara. Descubrió así que Vallee había fallecido solo unos cuantos años atrás, en 2009. Murió dando consultas a personas pobres en el mismo consultorio de la colonia Talleres donde mató a su amante. Pero hubo un hallazgo más. Resulta que en 2008 otro reportero entrevistó al Dr. Vallee con motivo de ser el último mexicano condenado a pena de muerte. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó sobre los delitos que lo llevaron a ser encarcelado en Topo Chico, el médico se negó a hablar. Dijo que no quería revivir su oscuro pasado. Pagué lo que tenía que pagar, ahora solo espero el castigo divino, contestó.
el médico Alfredo Valli Treviño murió sin saber que fue él quien inspiró la creación del doctor Hannibal Lecter. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué les parece? Pues esta es la historia. Es muy interesante que en este caso este doctor mexicano haya sido el que de alguna manera dio la base para poder hacer esta novela y posteriormente la película del Silencio de los Inocentes. No lo sabíamos, es un dato interesante, digo, de breviario cultural, una cuestión un poquito para saber de otros temas, para enterarnos de algo que no es muy agradable, pues un psicópata, un asesino serial, pero bueno, pues no sabíamos que resulta que era mexicano. Esto es todo por este video, amigos. Espero que les haya gustado en esta noche literaria y cinéfila también. Espero que les haya gustado. Denme su like, apoyen este canal también, este esfuerzo que estamos haciendo. Queremos llegar a los 1000 suscriptores, vamos apenas por la mitad. Suscríbanse por favor y denle like, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hacemos videos tanto de política, de la 4T, como en este caso de cuestiones literarias, de cuestiones de otro tipo. Y espero que les haya gustado. Los esperamos aquí. No se pierdan el próximo video. Bye bye.